El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te amamos con todo nuestro corazón y te agradecemos por el privilegio de poder estar aquí de nuevo ante tu presencia. Es tu misericordia la que nos brinda una nueva oportunidad hoy, oportunidad que queremos aprovechar al máximo, disfrutar al máximo, pero también agradecer al máximo. ¿Cuántas personas hoy no tienen el privilegio que nosotros tenemos de poder levantarnos y oír tu voz? ¿Cuántos en una cama de un hospital o tal vez en una silla de ruedas sin poder movilizarse? Sin embargo, tú extiendes tu misericordia sobre nuestras vidas cada día. Y hoy es un buen tiempo para agradecerte y no nos cansaremos de hacerlo, porque tu amor es incomparable. Gracias porque está escrito en tu palabra que con amor eterno tú nos has amado a nosotros y por lo tanto nos has prolongado tu misericordia. Este día que hoy recibimos es sencillamente la manifestación de la misericordia tuya extendida sobre nuestras vidas. Este nuevo día de vida es la evidencia del amor tan grande que tú nos tienes a nosotros. Ninguno puede decir que está aquí por méritos propios, porque somos seres imperfectos. Aquí estamos es porque la misericordia tuya un día nos alcanzó y con lazos de amor nos trajiste a tu presencia. Y hoy alabamos y glorificamos tu nombre, Padre amado. Muchísimas gracias por habernos permitido descansar, renovar las fuerzas y por entregarnos este nuevo día, tal vez con algunos desafíos, pero sabemos que si tú estás con nosotros, nadie estará en nuestra contra y podremos vencer en tu nombre, mi amado Jesús. Colocamos en tus manos todas aquellas cosas que nos afligen, todas aquellas cosas que nos preocupan, que nos roban la paz, y hoy tomamos voluntariamente la decisión de confiar verdaderamente en ti, porque está escrito que sin fe es imposible agradarte, y fe es confianza, confianza en ti, confianza no en lo que esperamos recibir de ti, sino confianza en el Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, tus promesas para nosotros son sí y amén, y nunca tú has hablado algo que no has cumplido. Eso nos llena de fuerza, Señor. Te damos gracias por todo lo que harás, por cada milagro, por tu visitación, por tu presencia. Que el fuego tuyo, Señor, descienda sobre nuestras vidas hoy y consuma este holocausto. Gracias, estamos muy felices de poder volver a reencontrarnos contigo y poder recibir la palabra que nos guía, que nos orienta, que nos alimenta. Gracias por estar en medio de nosotros. Yo te amo con todo mi corazón y te bendigo, mi Señor, y te entrego el control de este tiempo. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes
Muy, pero muy buenos días. Alguien dijo en una ocasión, si Dios te ha dado la vida es porque Él sabe que tú puedes con ella. Es cierto que hay ocasiones en las que sentimos que no tenemos fuerzas para avanzar, que las fuerzas nos abandonan, que ya no podemos más, que hasta aquí llegamos. Pero algo que debemos entender nosotros es que Dios sabe lo que hace. Y si Él nos ha dado una prueba es porque sabe que podemos superar esa prueba. Él dice, yo no te he dado una prueba mayor que la que pueda resistir. Juntamente con la prueba yo te daré la salida. Así que confiamos en el Señor que Él nos dará la salida. Avanza. Los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Y cuando somos jóvenes tenemos mucho ímpetu. El joven tiene ímpetu, entonces hace una cosa, hace otra. Y a veces cuando somos jóvenes, espiritualmente hablando, hacemos muchas cosas en nuestras fuerzas. Y muchas de las cosas que hacemos a veces no nos salen y nos terminamos cansando y queremos abandonarlo todo, no queremos continuar. Pero los que esperan en Jehová, y eso me llamó la atención, ¿quiénes son? Los que esperan en Jehová son aquellos que han aprendido a confiar en Dios, que han aprendido a descansar en Dios, que han aprendido a entender que Dios tiene su tiempo. Él no llega antes ni llega después, llega en el momento justo. Así que por favor no pierda la fe, siga confiando que el Dios en el cual usted y yo hemos creído nunca miente. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor les bendiga en gran manera. Deseo con todo mi corazón que el Señor los sorprenda gratamente, que la gloria del Señor se derrame sobre cada uno de ustedes. Gracias a esta familia hermosa y maravillosa que cada día sigue creciendo más y más, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Nos honran muchísimo como equipo de verdades eternas que estén allí, que se levanten cada mañana a recibir la palabra de Dios. Espero que hayan amanecido muy bien y prepárense porque este es el día que hizo Jehová el Señor, y en este día nos vamos a alegrar y en este día nos vamos a gozar porque serán cosa tremenda la que Dios hará con cada uno de ustedes. Si lo puede creer, diga, Señor, yo creo que este día tú harás cosas tremendas en mí. Y la más tremenda de todas es saber que podemos contar contigo y que podemos recibir tu consejo en este día. Sean todos bienvenidos, mis amados. Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno a todos ustedes, los que ya están allí conectados. Vamos a compartir esta palabra con nuestros amigos y familiares. Recuerde que el Señor nos ha escogido como instrumentos suyos para ser canal de bendición a otros. Así que déjese usar por el Señor para bendecir a alguien que necesita escuchar esta palabra. Hoy vamos a estar hablando acerca de limpios para Dios. Hoy nos vamos a limpiar por completo para Dios, así que estemos muy atentos todos, porque a través de la palabra el Señor nos va a enseñar. Al principio era el verbo, la palabra, dice Juan 1:1, y el verbo, la palabra, era con Dios, y la palabra era Dios, la palabra era Dios, y hoy tenemos el más grande privilegio que ser humano alguno puede tener, y es escuchar tu palabra. Danos la humildad para entender que tu palabra tiene poder y que no es un hombre quien predica, es tu palabra la que se predica. Habla, mi amado, que tu pueblo quiere escucharte. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Limpios para Dios. Limpios para Dios. Y el libro de Esdras, en el capítulo 6, en el verso 20, dice la palabra, Esdras 6:20, dice, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, dice allí, porque los sacerdotes y levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Los que están llegando hasta ahora a este programa, a esta transmisión, el Señor este año
2022 nos regaló al comienzo una palabra en el libro de Ageo, en donde el Señor nos hablaba de que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera, y me pareció interesante esa palabra, pero me pareció mucho más interesante cuando el Señor empieza a decirme: para que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera, debes hacer muchas cosas. Y desde el mes de enero, que comenzamos a transmitir en vivo nuevamente, hasta esta parte, ya estamos en abril, han pasado ya varios meses, todas las enseñanzas que hemos compartido tienen que ver con lo que el Señor está demandando de nosotros para que la gloria de su casa sea mayor que la primera. De manera que si usted no ha seguido los programas, lo invito para que juiciosamente empiece a investigarlo y a profundizar en ellos, porque allí está lo que Dios está demandando para que su gloria se manifieste en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Hemos hablado de muchas cosas. Ellos reedificaron el templo. Hemos hablado de que en un templo donde el altar está en ruinas, la presencia de Dios no está, no hay comunión. Y ellos empiezan a restaurar el templo. Ellos empiezan a hacer holocaustos. Ellos empiezan a sacrificar la Pascua. Y hoy hacen otra cosa, y a través de esto el Señor nos enseña a nosotros. El pueblo de Israel sacrificó la Pascua por una razón muy poderosa, que no podemos dejar pasar por alto. Ellos, según el texto que acabamos de compartir, se atrevieron a realizar aquella celebración porque, dice la Biblia, se habían limpiado de sus inmundicias. Tanto los sacerdotes como los levitas y el resto de los que habían regresado de la cautividad, dice la Biblia, usted lo leyó, dice, se habían purificado. Ahora, ¿por qué ellos, para celebrar la Pascua, creyeron que era necesario primero purificarse o santificarse para Dios? Ojo, la Biblia afirma que se purificaron. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me enseña esto? Esto me enseña que sí es posible purificarse. Si la Biblia dice que ellos se purificaron a una, es porque sí es posible purificarse. Sí es posible vivir en santidad para Dios. Aclaro esto porque muchos ni siquiera intentan vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha vendido la idea que la santidad es algo imposible de alcanzar. ¿Por qué es necesario santificarse o purificarse? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué ellos se santificaron para celebrar la Pascua? La respuesta nos las da la misma palabra de Dios. Mire lo que dice en Hebreos. Hebreos en el capítulo 12, en el verso 14, dice Hebreos 12, 14. Mire lo que dice. Aquí me voy a permitir leer la versión traducción lenguaje actual, ¿verdad? Primeramente. Aquí dice: traten de vivir en paz con todos. Dejen las peloteras. Y dice, y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. ¡Wow! ¡Qué delicado es esto! ¡Qué delicado es esto! Este mismo texto los voy a invitar para que lo miremos de acuerdo a como está escrito en la versión Reina Valera 1960. Aquí dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. No, pero es que yo amo a Dios. Nadie verá al Señor sin santidad. Por supuesto,
El anhelo de los israelitas que habían regresado de la cautividad era poder restaurar el altar de Dios y de paso restablecer la comunión con Dios que se había perdido. Ellos sabían que en un templo en ruinas la presencia de Dios no está. Imaginemos un templo, cualquiera, de cualquier tipo de religión. Imagine ese templo donde usted se congrega habitualmente, destruido. Imagine ese templo donde usted se congrega en ruinas. No hay sillas, todo está en el piso, no hay quien predique, no hay sacrificios, no hay holocaustos, no hay nada. Así estaba el templo. Y en un templo que está en ruinas, donde no hay sacrificios a Dios, pues la presencia de Dios sencillamente no está. Por eso, una vez ellos reedifican el templo, que es lo que estamos haciendo durante todo este año, saben que no tiene sentido edificar un templo y ofrecer sacrificios a un Dios que no está presente, a un Dios que está ausente. Vamos a ofrecer sacrificios, pero si Dios no está, entonces ¿a quién ofrecemos los sacrificios? Por eso la principal meta de ellos y la principal meta de nosotros debería ser, antes que cualquier otra cosa, es traer de vuelta la presencia de Dios a su templo. Pero como ellos sabían que sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie, ellos tuvieron que limpiarse de sus inmundicias. Primero, para que la presencia de Dios grande y todopoderoso pudiera manifestarse en aquel lugar que le habían edificado. Sin santidad nadie verá a Dios. Hemos reedificado el templo, hemos hecho sacrificios, celebramos la Pascua, pero si queremos que la presencia de Dios more en este templo, es necesario que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado, de las inmundicias, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, y lo que más anhela mi corazón es poder verle. Y es que de nada sirve tener un templo donde la presencia de Dios no mora. Ahora, si nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura, lo primero que usted y yo deberíamos hacer es asegurarnos que su presencia va a estar también en nuestro templo, que su presencia también va a estar en nuestra vida. Pero como sin santidad nadie podrá ver a Dios, entonces es necesario que nos santifiquemos para Él. Yo recuerdo un episodio en el desierto cuando el pueblo de Israel sale rumbo a la tierra prometida. Moisés sube al monte y como Moisés se demoraba según ellos deciden hacer un becerro de oro, lo empiezan a adorar y cuando Moisés desciende, dice la Biblia que Dios se enojó en gran manera por haber hecho ese becerro y lo que Dios dijo es: mi presencia no va a ir con ustedes. Wow, eso era tremendo. Ojo, ellos van hacia la tierra de las promesas. Ese era el sueño que querían conquistar. Y dice Moisés algo que impactó impresionantemente mi corazón. Él dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ojo, habían luchado muchos años por obtener la tierra prometida, que puede ser ese milagro que tanto anhelamos. Pero si me toca escoger entre el milagro que anhelo recibir y la presencia de Dios, Moisés dejó claro que él quería la presencia de Dios. No importa si durante toda la vida yo he luchado por llegar a esa tierra de las promesas. Pero ¿qué me sirve? ¿De qué me sirve entrar a la tierra de las promesas? ¿De qué me sirve alcanzar los milagros que quiero si la presencia tuya no está en mi vida?
Si tú no has de ir conmigo, no me saques de aquí. Y esa tiene que ser una meta de cada uno de nosotros. No, pero es que yo oro. Aquí lo importante no es que usted ore. Lo importante es que Dios le escuche. Y lo importante es que Dios le responda. No es que yo estoy agarrado de la mano de Dios. No, lo importante no es que usted esté agarrado de la mano de Dios. Lo importante es que Dios lo tenga agarrado de su mano a usted. Porque una cosa es que usted esté agarrado de la mano de Dios, el día que se canse se va a soltar, pero cuando Dios es el que lo agarra a usted, entonces será difícil que alguien lo pueda arrebatar de sus manos. ¿Qué significa sin santidad? Nadie verá al Señor. La santidad es el atributo o cualidad divina de ser limpio, de ser puro, de ser apartado de lo malo. Cuando pensamos en algo puro, pensemos en algo puro, agua pura. ¿Qué se imagina usted? Inmediatamente lo relacionamos con algo que no tiene mezcla de otra cosa. Algo puro no tiene mezcla de otra cosa, por eso se llama puro, es una sola cosa. No tiene impurezas. O aquello que conserva su naturaleza original, eso es algo puro, conserva su naturaleza original. Yo no sé si usted lo había olvidado, pero Dios originalmente nos hizo a su imagen y semejanza, lo dice la Biblia en el libro de Génesis. Cuando perdemos su imagen y su semejanza y adoptamos otro tipo de identidad, nos dejamos permear por el enemigo y por los lineamientos de este mundo. Cuando nos llenamos de otras cosas que no son los frutos del Espíritu Santo, automáticamente perdemos la pureza, ya no somos originales, ya no hay una sola cosa en nosotros. Ya hay en nuestra vida una mezcla de muchas cosas. Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 2, enseña. Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como tú. La santidad es la cualidad de ser santo. Esto implica vivir una vida completamente pura ante los ojos de tu Creador. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo externo. Y tal vez para las personas que nos rodean somos buenas personas, pero Dios mira lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pasamos por el proceso de conversión en el cual, por la gracia divina, somos justificados. Nuestro objetivo debe ser vivir la vida que le agrada a Dios. Pero la dura realidad es que millones de personas no saben o simplemente no quieren saber quién es Dios y la santidad que Él demanda de nosotros. Mis amados, Dios quiere un pueblo santo, y ese es el que muestra obediencia a su palabra. Este es el propósito por el cual Dios nos escogió. Si yo le pregunto, ¿usted quién es?, ¿qué me respondería? Mucha gente dice, ¿es que usted no sabe quién soy yo? Bueno, ¿usted quién es? ¿Qué me respondería? No, yo soy fulano de tal vivo. No, ¿usted quién es en el reino espiritual? Usted debe tener una identidad de reino. ¿Quién es usted en el reino espiritual? Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9, enseña, mire, ¿quién es usted y quién soy yo? Primera de Pedro 2:9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¡Ay, Dios! ¿Todo eso soy yo? Sí. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos. No lo que dicen las circunstancias, es lo que Dios dice en su palabra. Somos linaje escogido. Linaje, esa palabra, significa descendencia de sangre. El linaje es algo importante. Ningún padre puede ignorar su descendencia. Si un hijo descubre que su padre, por ejemplo, es un importante empresario y demuestra su descendencia y linaje, le corresponde legalmente la herencia. El padre no puede negar su parentesco con ese hijo porque su herencia genética así lo comprueba. La identidad y el linaje de cada uno de nosotros tiene suma importancia y son muy custodiados por la ley. Para Dios, la descendencia también es muy importante. Esa frase que dice aquí, sois linaje escogido. Esa palabra linaje escogido, que habla de la ascendencia ilustre de una persona, nos recuerda nuestra procedencia. No, yo soy de los Cancio Perosa, no. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No podemos olvidar que usted y yo pertenecemos a un linaje real. Es decir, por nuestras venas corre sangre real. Genéticamente procedemos ¿de dónde? Del Dios creador y de los cielos y de la tierra. Su sangre corre por nuestras venas. Por lo tanto, la santidad debería ser también parte de la imagen y semejanza con las que Dios nos creó a nosotros. Pero no solo somos eso. Dice el apóstol Pedro, real sacerdocio. En el pueblo de Israel los sacerdotes pertenecían a un linaje especial. Pertenecían a la tribu de Leví y dentro de esta tribu estaban los descendientes de Aarón, a quienes se les confería el privilegio de ser sumos sacerdotes. También ser rey significaba pertenecer a otro linaje, a la tribu de Judá. No se elige el sacerdocio. Es algo que está en el corazón de Dios y lo estudiamos acá. Es Dios el que escoge a los levitas para ministrar en su templo. Es Dios el que nos escoge a nosotros, porque pertenecemos a un real sacerdocio. Déjame decirte algo. Tú que estás viendo este programa, que decías, yo no sé qué hago en este mundo. Tú has sido llamado o llamada por Dios para ser bendición del mundo. No digas que no eres nada, que no vales nada. Eres el fruto de una elección divina. Dios te escogió. Estás aquí no porque se te ocurrió y no tienes nada más que hacer en las mañanas, o porque te acostumbraste. Estás aquí porque Dios te llamó y se te ha dado una investidura sacerdotal, una investidura santa. No tienes opciones. Tú no elegiste ser sacerdote. Tú no elegiste ser una nación santa. Fue Dios el que lo hizo. ¿Aceptas el llamado o lo desprecias? No elegiste ser sacerdote. Dios te eligió. Mis hijos no eligieron ser mis hijos. Yo los engendré y aunque lloren y pataleen, seguirán siendo mis hijos. Eso mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Perteneces al pueblo de Dios. Él te ha elegido, pero es tu decisión aceptarle en tu vida. Hoy es tu día. Hoy puedes ser injertado en el linaje real de Dios. ¿Qué debes hacer? Solo abre tu corazón a su Hijo Jesús y pídele que aplique su sangre sobre tu vida, limpiando tus pecados. Él pondrá su vida en ti. Eres nación santa, no lo olvides. Eres nación santa.
Eres pueblo adquirido por Dios eso se llama propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos santificó o nos apartó, que es el significado de esa palabra, nos apartó para un propósito específico: anunciar el mensaje de salvación a otros. Por eso dice Nación Santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Se predica mucho de los propósitos con que Dios constituyó su iglesia en esta tierra. Como Dios justo y que no quiere que nadie se pierda, Él envía a sus mensajeros por todo el mundo a llevar el mensaje de salvación. En su gran amor y misericordia, el Señor nos ha mostrado lo que debemos hacer, y es precisamente vivir una vida en obediencia a su palabra. Pero la pregunta es, ¿estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Vivimos conforme a lo que Dios ha establecido aquí? Como hijos, debemos tomar en cuenta que sin santidad nadie verá al Señor. El otro día compartía una frase que me gustó muchísimo. Dice, Dios nos ha llamado para servirle, no para que nos sirviéramos de Él. Y decía mi hijo en alguna ocasión, hijo no es quien está allí para disfrutar de las bendiciones de su padre. El hijo está allí también para obedecer a su padre. Eso es ser hijo, obediencia a su padre. No es solo venir a la presencia del Padre y confesar los pecados, dejar de seguir practicándolos. Tenemos que enseñar a otros que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo enseñar a otros si no lo estamos viviendo nosotros? Entonces necesitamos empezar a vivir en santidad nosotros para enseñar a otros. Una persona que diga ser discípulo de Jesús, si no obedece y practica lo que Cristo enseñó, este no puede decir que vive en santidad. No. Aunque la santidad no significa que usted no se pueda equivocar, porque ese es el temor de algunos. No, es que eso de comprometerse con Dios es muy difícil. ¿Y qué tal que le falla a Dios? Pues bien, ya le estás fallando. El hecho de estar lejos de Él, ya le estás fallando. Venir a Cristo y ser santo no significa que usted nunca se vaya a equivocar. No, significa que es posible que usted, ahora que sea apartado para Dios, eso es santificar. Estaba mirando algo y era cuando el Señor se va a acercar, Moisés se va a acercar a la zarza que ardía y no se consumía. El Señor le dice algo a Moisés, le dice, Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. ¿La tierra era santa? No, era tierra común y corriente. ¿Qué la hacía santa? La hacía santa la presencia de Dios en aquel lugar. ¿Qué es lo que a ti te santifica? No lo bueno que tú seas. A ti te santifica la presencia de Dios en tu vida. Y por eso es importante llenarnos de su presencia. Ser santo, repito, no significa que no te vas a equivocar. Es que usted, si se llega a equivocar, se arrepienta rápidamente, se aparte y no vuelva a hacerlo. No es pecar, rezar y empatar, sino confesar y apartarse y nunca más volver a hacerlo. Hasta llegar al punto que se hace parte de usted, entonces empezará a experimentar la santidad en su vida. Debemos dar de gracia lo que por gracia recibimos. Recordemos que Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 al 20 dice la palabra. Mateo 28, 19 al 20 no es una sugerencia, es una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y muchas veces cuando leemos este texto pensamos que Dios está hablando con otra persona. Esto no es conmigo. Eso tiene que ser con personas especiales y ungidas. No, nos está hablando a usted y a mí. Id. Id. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres que Dios esté contigo? Entonces cumple la gran comisión.
porque Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero si primero ustedes van y predican. Yo quiero que Dios esté conmigo, pero no quiero hacer lo que Él me está demandando. Predicar el Evangelio a otros no es una sugerencia de parte de Dios. Para eso fuimos apartados. Para eso Él nos sacó del mundo, para usarnos como instrumentos en sus manos. Es un mandato divino que todos deberíamos obedecer, empezando por nuestras casas. Para eso hemos sido, repito, apartados y santificados. Dios nos ha elegido como pueblo santo con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos santificó o nos llamó de las tinieblas a su luz. Ese verso de la Biblia habla claramente que Dios no te llamó o te santificó para que simplemente seas un visitante más de un templo los domingos. Él tiene el propósito para tu vida de que seas un atalaya, un vigilante, alguien que anuncie lo que Dios ya ha establecido. No debes olvidar que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que somos una nación santa. Miremos ahora las características que tiene una nación santa. Las características de una nación santa. Muchas veces nos dedicamos a hablar del propósito de Dios, la instrucción del Señor para su iglesia. Pero como hemos visto, esta no es solo predicar. El gran mandato de Dios para su pueblo no es solamente discipular u orar por aquellos que necesitan. El que tenga conocimientos bíblicos sabe que en la Biblia aparece cientos de veces, una y otra vez, una palabra que nunca debe ser pasada por alto. Esa palabra es santificar, santificar. Isaías 1:16, mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 1:16 dice, lavaos. Es interesante en la forma como se presenta. No dice vengan y yo los lavo. No. Lavaos y limpiaos es un trabajo que tenemos que hacer usted y yo. Lavaos y limpiaos. Ay, es que Dios no me cambia. No, usted tiene que hacerlo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Es lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Ese es el principal propósito. Yo no puedo desarrollar lo demás si primero no me santifico, o me consagro, o me aparto, o me limpio para Dios. Y eso fue lo que Israel hizo. Ellos se limpiaron a una y se santificaron, porque sabían que sin santidad nadie vería a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos anhelan ver a Dios obrando en favor de sus vidas en este tiempo? Estoy seguro que la mayoría dice amén. Yo quiero ver a Dios obrando en mi casa. Yo quiero ver a Dios obrando en mis finanzas. Yo quiero ver a Dios obrando en mi familia. Pues si quieres ver a Dios, tienes que hacer algo. Santifícate, porque Él no comparte su santidad con el pecado. Josué capítulo 3, verso 5, dice la palabra, Josué 3:5. Mira, aquí dice, ellos iban a pasar el Jordán para conquistar a Jericó. Y dice Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, mira lo que le dijo Josué, iban a conquistar. Tal vez tienes un proyecto, un sueño. Lo primero que tienes que hacer es santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Iglesia, ¿quieres que Dios haga maravillas en tu vida? Lo primero que tienes que hacer es santificarte. Santificarte. Apartarte de las inmundicias. Note que incluso para conquistar, para poder conquistar, ellos debían santificarse. Si usted lee la palabra, se va a encontrar que pasó algo. Ellos conquistan Jericó, las murallas caen, una gran victoria. Y luego intentan tomar una ciudad pequeña
que significa escombros. Hai significa escombros. Y ellos van a tratar de tomar a una ciudad pequeña, y cuando la fueron a tomar dijeron, no vayamos todos, vayan unos cuantos. Y fueron derrotados. Y empieza Josué a decir, pero ¿por qué fuimos derrotados, Señor? La gente de la tierra dirán, ¿y dónde está el Dios de...? O sea, echarle la culpa a Dios por la derrota. Y Dios les dice, no, lo que pasa es que en medio de ustedes alguien tomó del anatema, un hombre llamado Acán, había tomado un manto babilónico y un pedazo de oro, y lo había escondido en su tienda. Anatema es todo lo que representa la maldición, lo que había sido consagrado a los otros dioses. Y Dios les dijo, cuando conquisten Jericó no tomen nada de allí. Y un hombre dijo, nadie me está viendo, y se llevó el manto babilónico y un poquito de oro y lo metió debajo de su tienda. Y por causa de ese pecado oculto, Israel fue derrotado impresionantemente. Y muchas veces nosotros queremos ser victoriosos en nuestras empresas. Nosotros queremos ser victoriosos en nuestros sueños que estamos conquistando, ser victoriosos y exitosos en la vida. Y muchas veces ocurre que pasamos es de fracaso en fracaso, nada de lo que hacemos y emprendemos funciona. Y Señor, ¿por qué yo fui derrotado si yo tenía una buena disposición, yo estaba haciendo las cosas bien? Y el Señor dice, revisa dentro de ti, hay algo que no estás haciendo bien. Tienes que ponerte a cuenta en tu vida, porque mientras haya pecado vas a ser derrotado, no vas a poder conquistar. Tienes que santificarte. En el hebreo la palabra santificar es kodash y aparece 170 veces en los escritos hebreos. 170 veces. La definición de esta palabra es apartarse para Dios. Yo les decía, este vaso no lo usamos para tomar ni nada de eso. Este vaso simplemente lo usamos para esto. Este micrófono lo usamos para el servicio de Dios. Eso es santificarse, apartarse para Dios. Vivo para Él, Señor, aquí estoy, aquí me tienes, ¿en qué te puedo servir? Ya no le pertenezco al mundo, no me pertenezco a mí, te pertenezco a ti, me he santificado para ti. Es decir, consagrarse, santificarse, es consagrarse o hacerse sagrado. Exclusivo es otra palabra que significa santificarse, exclusivo para Dios. No exclusivo de mi mal vocabulario, no exclusivo de mis malos deseos, de mis malos pensamientos, sino exclusivo para Él. Mi cuerpo debe ser el templo donde habita un Dios santo. Y si Dios santo habita en mí, mis acciones tendrían que demostrar la santidad de ese Dios santo que dice, o que digo yo, habita en mí. Por lo que queda por sentado que algo santo es algo que no es profano. Hoy Dios nos ha demandado santificarnos a todos. Sí, no importa si usted conoce mucho de la Biblia, pero si Dios nos está hablando hoy de santificarnos, es necesario hacerlo. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No es una parte, por completo. Y todo vuestro ser, no una parte de tu ser. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Pedro, otro texto, capítulo 1, versos 14 al 16, dice, Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si Dios nos dice que seamos santos es porque Él sabe que sí se puede. Verso 16, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Cómo así? ¿Que yo tengo que ser santo porque tú eres santo? Sí.
Sencillo, porque tú eres mi hijo y hijo de tigre sale pintado. Si tu papá es santo, tú deberías ser santo. ¿Cierto que sí? Así de sencillo. Si tú dices que el Dios Santo habita en ti, pues tú deberías también andar en santidad. La santificación no es una opción. La santificación es un mandato de Dios para todo su pueblo y debe ser seguida por cada uno de nosotros, si es que en verdad somos pueblo de Dios. Tal vez usted se levantó hoy diciendo, Señor, yo quiero una bendición. Yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Mire, se lo digo con toda sinceridad, no hay mayor bendición que Dios nos esté revelando la causa del por qué muchas veces no podemos conquistar. Ya depende de cada uno de nosotros, pero Dios te está diciendo, santifícate. Santifícate para que puedas conquistar, santifícate para que tus enemigos no tengan nada en contra tuya, en contra de tu casa, en contra de tus finanzas. Santifícate para que mi presencia pueda morar en tu casa. Porque donde no hay santidad, nadie podrá ver al Señor. Por mucho que ores, por mucho que leas la Biblia, por mucho que hagas ayuno, si no hay santidad, no podrás ver al Señor. ¿Cómo puedo ser santo? Dicen algunos, simplemente conociendo y obedeciendo cada mandato de la palabra de Dios. Así nos volvemos santos. Juan capítulo 15, verso 3, dice, Juan 15, 3. El problema es que muchas veces no le ponemos cuidado a la palabra y no queremos obedecerla. Juan 15:3 dice la palabra, y ya vosotros estáis limpios. ¿Limpios por qué? Por la palabra que os he hablado. Ojo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso sí, si las palabras que Él nos ha hablado durante todos estos años, las hemos aceptado en nuestro corazón y las hemos creído. De lo contrario, si la palabra es expuesta y nosotros no la practicamos, seguimos estando sucios. Ustedes ya están limpios por las palabras que os he hablado, dice la Biblia en uno de los salmos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra es como un agua y cada vez que tú vas a ella y encuentras cosas que no están bien en tu vida, es como un jabón. Empieza a quitar lo que no sirve en tu corazón. Pero si la recibes, de lo contrario, es imposible que puedas limpiarte. Muchos pensamos que por ser predicadores ya somos santos. Pero la verdad es que debemos vivir lo que predicamos. Sabiendo que por los frutos somos conocidos, esos frutos deben verse en nuestras vidas. Lucas, capítulo 3, en el verso 7 al 8 enseña, Lucas 3, 7 al 8, dice la bendita palabra del Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Está hablando Juan el Bautista. Las multitudes se acercaban porque Juan también oraba por los enfermos y demás. Y cuando la multitud se está acercando, Él los confronta, generación de víboras. ¡Wow! Ellos era para ser bautizados. Y así hay muchas personas que solo se convierten en cazarrecompensas, buscan a Dios por obtener algo de Él, no porque quieran rendirle sus vidas a Él. El Nuevo Testamento utiliza dos verbos en griego que expresan arrepentimiento. Los verbos son, uno, metanoeo, y otro, metamelaloma, así se llama. Metamelaloma, así se llama. Se puede decir que estos dos verbos pueden significar cambio total. Metanoia, cambio de mente, cambio de manera de pensar. Y quien cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Tanto en el pensamiento. Cambio no solo en el pensamiento, sino en la conducta y en la manera de vivir, resultando en un cambio completo de los pensamientos y actitudes con respecto al pecado y a la justicia. El arrepentimiento ordena a cada pecador que abandone su rebelión
y tome la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. El pecador debe cambiar de parecer en lo relacionado al pecado y a Dios. Esto dará como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. En otras palabras, el arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. En el Nuevo Testamento, esta palabra hace referencia al cambio de parecer e involucra tanto el apartarse del pecado como el acercarse a Dios. Así, el arrepentimiento lleva al pecador a que asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y a colocarse de su lado. Eso es santificarse. Es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. La persona que ama a Dios aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Por los dos pasajes citados anteriormente, entendemos que el arrepentimiento bíblico, auténtico, genuino, se demuestra en la vida del creyente por sus frutos, por su cambio en su manera de actuar y de comportarse. La gente tiende a confundir arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es ese sentimiento de congoja por haber fallado, pero que una vez se te pasa la emoción, vuelves a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, se llama remordimiento. Por eso caemos en lo mismo siempre, porque nunca ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es un cambio, es no volver a hacer más lo que antes hacías. Primera de Corintios 6:11 dice, Primera de Corintios 6:11, dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya lo hizo. Y usted dirá, ay, yo no me había dado cuenta. Sí, ya Él lo hizo. Te santificó, te justificó. La obra de la santificación ya ha sido hecha. El Señor te apartó para Él. Cuando pensamos en lo puro, nos volvemos puros. Al pensar en lo santo, nos volvemos santos. Y al pensar en nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ser como Él. Somos transformados en la semejanza del objeto sobre el cual está fija nuestra mirada. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, es decir, imiten su ejemplo. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo se hace la purificación del corazón? La Biblia nos habla de gente de doble ánimo, o sea, hoy se conocen como bipolares, y hay también bipolares espirituales. Santiago 1:8 dice la palabra de Dios esto. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gente que dice, una persona de doble ánimo es aquella que dice hoy tener fe en Dios. Con sus labios dice, yo tengo fe en Dios. Pero todo el tiempo están dudando. Yo tengo fe en Dios. Pero todo el tiempo están preocupados. Yo tengo fe en Dios. Esta es una personalidad. Pero todo el tiempo andan llenos de temor. Yo tengo fe en Dios. Pero todo el tiempo están en ansiedad. Eso es bipolar espiritualmente hablando. Gente que, por ejemplo, va a la iglesia, pero al mismo tiempo se revuelcan en el pecado. Son santos en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia son otras personas completamente distintas. Eso es doble ánimo, eso es doble alma, eso es doble personalidad. Uno es en la casa, otro fuera de la casa, unos en la iglesia, otro fuera de la iglesia, unos cuando lo están viendo, otros cuando nadie los ve. Pero la Biblia también nos dice cómo alguien puede dejar de ser bipolar espiritualmente hablando. Santiago capítulo 4, verso 8 dice la palabra, Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad. Y lo dice 2 veces, limpiad. Entonces, cuando en una sola frase aparece 2 veces una misma cosa, es porque el Señor quiere hacer énfasis. Limpiad
limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo es doble alma, purificad vuestros corazones. O sea, no tengas dos almas, no seas dos personas, no seas frío o caliente, no digas que tienes fe pero estás en duda. Tienes que definirte, no seas dos. Hay personas que cuando los va bien, Dios mío, esos tan felices, se sonríen, gloria a Dios, aleluya, quieren soñar, quieren conquistar, pero cuando algo no les sale bien se quieren morir, están en el piso, están llorando, quejándose, lamentándose. Entonces, tenemos que definir qué somos realmente. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante. Una persona que tiene doble ánimo, que tiene bipolaridad espiritual, es una persona que se la pasa fluctuando. Hoy cree, mañana no. Hoy está feliz, mañana no. Hoy está triste, mañana está gozoso. Y se la pasa como un péndulo su vida. Si tú eres creyente, dices decir creyente, entonces en los momentos de adversidad cree, porque esa es tu naturaleza. Si hay doble alma, hay dos personas en ti, dos personalidades. Y mientras haya dos personalidades en ti, tú no puedes vivir en pureza, porque no hay uno solo, hay dos. ¿Qué significa para un hombre de doble ánimo la purificación del corazón y lavarse las manos, que es lo que el Señor demanda? Significa que por naturaleza el hombre está lejos de Dios. Limpiad, lavad, dice el Señor. ¿Y por qué te dice que te limpies y te laves? Porque estás lejos. Y el hombre, cuando entiende eso, debe humillarse para acercarse a su trono o justificarse diciendo: yo no soy tan malo, eso no es para mí. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, dice la palabra. En el contexto, esto debe significar que un pecador debe reconocer su pecado y además debe reconocer que necesita la salvación o se enfrentará a la ira eterna de Dios. Al arrepentirse y creer en Cristo debe apartarse de las prácticas del pecado, es decir, limpiar las manos que de una u otra manera están involucrados en actos de maldad. Estas manos han hecho tantas cosas. Sin embargo, el Evangelio no atribuye ninguna justicia real a una persona que solo se arrepiente exteriormente sin fe. Por lo tanto, el corazón también debe ser purificado al recibir a Cristo por la fe, haciendo un alma justa y justificada ante Dios por la obra de Jesús. Dios quiere que dejemos todo lo malo. Él quiere que renunciemos al pecado, y es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer voluntariamente. No hay excusas. No podemos decir que no hay nada malo en nosotros, porque Dios lo sabe todo. Yo no sé si usted recuerda la historia de David, la del pecado oculto. Primero David vio a Betsabé, dice la Biblia, desnuda, la codició, la mandó a traer para dormir con ella. Para encubrir el producto de su adulterio mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, para poder tomarla como su mujer. ¿Qué fue lo que pasó? David, a pesar de haber pecado, él no quería decir nada. Aplicó ese refrán que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Tal vez él pudo pensar que nadie se iba a dar cuenta de todos los pecados que había cometido en lo secreto. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado en Gálatas capítulo 6, verso 7. Allí dice la Biblia: no os engañéis. No. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que, si quieres cambiar lo que estás cosechando, comienza por cambiar lo que estás sembrando. Dios observó y sabía lo que David hizo en lo secreto. Así como conocía el corazón de Saúl, conocía el corazón de David y conoce tu corazón y conoce mi corazón. Así que hoy es un buen día para volvernos a Dios en arrepentimiento y buscarlo con todo nuestro corazón. Pero ¿cómo se hace la purificación de un corazón? Lo primero es pedirle a Dios que lo haga, porque en nuestras fuerzas es imposible. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, si Él os libertare.
David decía en el Salmo 51:10, llorando por de arrepentimiento por el pecado que cometió, Salmo 51:10, David decía, crea en mí, oh Dios. Mírelo, ahí está, hazlo tú. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Crea un corazón limpio, un corazón recto dentro de mí. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra. Y lo segundo, creer que Dios lo ha hecho, eso se llama fe, creer que Él ya lo ha hecho. Y permitir que nuestros actos así puedan demostrarlo. Termino con esto. Para que en tu vida Dios pueda habitar o Dios se pueda manifestar, el pecado de tu corazón debes expulsar. Si hay una voz que te está diciendo, yo no soy malo, yo no tengo nada de qué arrepentirme, ya hay algo mal, y es el orgullo en tu corazón. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Un corazón contrito es un corazón que se duele por haber fallado a Dios. Pero, infortunadamente, a veces nos acostumbramos tanto a pecar que ya nos parece tan normal. Es como lo que está pasando con la pandemia, o lo que pasó con la pandemia, lo que pasó con la guerra en Ucrania. Al principio de la pandemia, que morían personas, la gente se escandalizaba. Pero pasó el tiempo y ya nos parecía normal que murieran 600 personas en un día. Nos acostumbramos. La guerra en Ucrania, todos al primer día, guerra, la tercera guerra mundial. Y empiezan a mostrar las muertes y al principio nos dolía, pero pasó el tiempo y ahora nos parece normal, 6 muertos, 5, más bombas, misiles. Y así pasa en nuestra vida. Lo que ocurre en el entorno es una radiografía de lo que pasa al interior de nuestro corazón. A veces vivimos por la vida creyendo que somos perfectos, aceptando cosas en nuestro corazón que no están bien, diciéndole a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y pasamos por la vida con nuestro corazón encallecido. Por eso tú, mi Señor, prometiste que llegaría el día en que tú cambiarías el corazón de piedra y colocarías un corazón de carne. El corazón de carne es sensible. Y sabes, amado, hoy quiero pedirte desde lo profundo de mi corazón que nos ayudes a cambiar nuestro corazón endurecido, para ser conscientes, para darnos cuenta de lo obvio. Si tú eres un Dios santo, la única manera en que tú puedes habitar en nosotros es también viviendo en santidad. Nadie dijo que era fácil. Es posible que en el intento por alcanzar esa perfección nos equivoquemos, pero tú estás con nosotros y nos vas a ayudar. Eso es una cosa. Otra distinta es que nos acostumbremos a vivir así. El hijo pródigo llegó un momento en el que se cansó de la vida que llevaba. Dice que él estaba apacentando cerdos. Apacentar es cuidar. Y los cerdos muchas veces representan el pecado. Si tú ves que una manada de cerdos se meten a tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar? No, sácalos porque se te suben a la cama, te ensucian los muebles. El pecado son como cerdos y tienes que sacarlos de tu vida. Los echas fuera en el nombre poderoso de Jesús y toma la decisión de volver a los brazos del Padre. Eso hizo este hijo y hoy nosotros nos volvemos a ti, amado, porque humildemente reconocemos que a diario fallamos, que a diario nos equivocamos. Te pedimos perdón por todos los pecados cometidos y por las veces en que, por tener nuestro corazón tan endurecido, no nos dimos cuenta y aceptamos cosas en nuestra vida como si fueran normales. Alumbra nuestro corazón con linterna para poder ver lo que nosotros no hemos podido ver, porque queremos cambiar y queremos santificarnos para ti. Israel entendía que la única manera en que la presencia tuya morara en ese templo era santificándose. Y yo anhelo con todo mi corazón que la presencia tuya pueda morar primeramente en mi vida. Anhelamos con todo nuestro corazón que la presencia tuya pueda morar en nuestros hogares, en nuestras casas. Ayúdanos a tomar la determinación de santificarnos para ti,
para que tú habites en nosotros siempre. Mi casa es un lugar santo, mi casa es un altar edificado para ti. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Hoy es día de consagración, hoy es día de apartarse, de salir de las cosas del mundo y consagrarnos a nuestro buen Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por tu santa y bendita palabra. Amén, amén y amén. Limpios para Él. El Señor dice en su palabra que Él ya lo ha hecho. Necesitamos creerlo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. Pero si lo puedes creer. De lo contrario, seguirás aceptando los pensamientos del enemigo. Yo no cambio, yo soy el mismo. No, ya eres una nueva criatura. Créelo y empieza a vivir como si lo fueras. No olviden que en nuestro canal de YouTube encuentran todos nuestros contenidos. Suscríbase, dele clic a la campanita de notificaciones, dele me gusta a nuestra página en Facebook. Y si desea también recibir en su WhatsApp las enseñanzas, escríbanos al 317-427-0754. El Señor les bendiga a todos, grande, rica y abundantemente en el comienzo de esta nueva jornada. No olviden, para que en tu vida Dios pueda habitar, el pecado de tu corazón debes expulsar, porque no pueden vivir los dos en el mismo lugar. Dios les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.